De acuerdo con los datos más recientes publicados por la prestigiosa revista Forbes, entre las 10 personas más adineradas y poderosas del planeta en 2025, 5 provienen directamente de ascendencia judía. Entre estos magnates empresariales de influencia mundial se encuentran figuras como Mark Zuckerberg, quien dirige Facebook como CEO y fundador, Larry Ellison, el visionario detrás de Oracle Corporation, Larry Page y Sergey Brin, los brillantes fundadores y creadores de Google, además de Steve Ballmer, quien lideró Microsoft durante años cruciales. Estos datos resultan verdaderamente impresionantes y sorprendentes cuando consideramos que estamos hablando de una población global de apenas 15 millones de personas distribuidas en todo el mundo, representando menos del 0.2% de la humanidad. Asimismo, a pesar de que la comunidad judía representa menos del 2% de la población total de Estados Unidos, año tras año, logran ocupar consistentemente aproximadamente el 20% de la prestigiosa lista de las 400 personas más ricas y poderosas del país norteamericano. Esta estadística se mantiene de manera sorprendentemente estable década tras década, sin mostrar signos de declive o variación significativa. Pero más allá de estos súper ricos magnates, empresarios exitosos y multimillonarios reconocidos mundialmente, ¿será realmente cierto que los judíos poseen mayor riqueza, mejores oportunidades financieras y más recursos económicos que el resto de la población mundial? Si te fascina descubrir los secretos ocultos detrás de este éxito financiero extraordinario, los patrones de comportamiento que generan riqueza y las estrategias milenarias que han funcionado durante siglos, no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y darle like a este video para apoyar nuestro contenido educativo. En Estados Unidos, el 54% de las familias judías registran ingresos anuales superiores a los $100,000, una cifra verdaderamente impresionante, mientras que esta misma cifra alcanza únicamente el 19% para el total de la población estadounidense promedio. Esta desproporción notable y significativa se observa consistentemente en cada país donde existen comunidades judías significativas y establecidas, desde Europa hasta América Latina, desde Australia hasta Canadá. Estamos hablando de personas ordinarias, trabajadores comunes, familias normales, sin ningún tipo de ventaja especial, privilegio particular heredado o conexiones políticas extraordinarias, que generalmente obtienen resultados financieros mucho mejores y más consistentes que individuos provenientes de otros grupos religiosos, étnicos o culturales. Sin embargo, esto no es una mera coincidencia, casualidad del destino o simple suerte del azar. Existen elementos específicos, patrones de comportamiento particulares y estrategias culturales únicas que este grupo de personas ejecuta de manera sistemáticamente diferente a otros grupos, aspectos fundamentales que los ayudan a prosperar económicamente, alcanzar el éxito financiero sostenible y construir riqueza generacional duradera. Para comenzar a comprender las razones profundas y complejas detrás de este fenómeno extraordinario, necesitamos entender y analizar algunos aspectos fundamentales de su historia milenaria, sus tradiciones ancestrales y sus experiencias colectivas como pueblo. Durante siglos enteros, milenios completos de existencia, los judíos fueron sistemáticamente perseguidos, marginados socialmente y discriminados alrededor del mundo civilizado. Una situación histórica adversa que los obligó a desarrollar habilidades especiales de supervivencia, estrategias únicas de adaptación y capacidades excepcionales para sobrevivir y prosperar en situaciones adversas.
desafiantes y frecuentemente peligrosas. Alcanzar el éxito económico y financiero se convirtió literalmente en una cuestión de vida o muerte para ellos y sus familias. La supervivencia misma dependía de su capacidad para generar ingresos, acumular recursos y mantener estabilidad económica. Todo este proceso histórico complejo comienza oficialmente en el año 135 de nuestra era, cuando el poderoso emperador romano Adriano logra derrotar completamente a los ejércitos judíos organizados, quienes fueron posteriormente castigados severamente, humillados públicamente y expulsados de manera definitiva de Jerusalén, su ciudad sagrada y centro espiritual. Por tanto, no tuvieron absolutamente ninguna otra opción viable que dispersarse estratégicamente a través del mundo conocido de aquella época histórica, iniciando así la famosa diáspora judía que marcaría su destino durante los siguientes 2 milenios. Durante los largos y difíciles años de la Edad Media europea, numerosos judíos desesperados aprovecharon inteligentemente las pequeñas comunidades comerciales que se estaban formando gradualmente y tomaron la decisión estratégica de migrar hacia Europa occidental y central, huyendo desesperadamente de la opresión sistemática, la persecución religiosa violenta y la discriminación legal institucionalizada que enfrentaban constantemente en el Medio Oriente y las regiones del norte de África. No obstante, lamentablemente tampoco encontraron mucha aceptación, tolerancia o integración pacífica en territorio europeo cristiano. Desde los oscuros años de la Edad Media hasta los horrores traumáticos de la Segunda Guerra Mundial, los judíos fueron consistentemente el objetivo principal de discriminación sistemática y organizada, incluyendo restricciones legales severas y humillantes, expulsiones masivas y violentas, confiscaciones arbitrarias de propiedades y violencia organizada patrocinada por autoridades locales. Se les prohibía categóricamente ocupar cualquier tipo de cargo público importante, unirse a los poderosos gremios comerciales establecidos, lo cual los excluía automáticamente de la gran mayoría de las profesiones disponibles, lucrativas y respetadas en la sociedad medieval. No se les permitía legalmente ser campesinos, propietarios de tierra, artesanos independientes o comerciantes establecidos en la mayoría de los territorios europeos. Durante las sangrientas cruzadas militares, desarrolladas entre los siglos XI y XIII, fueron brutalmente masacrados en varias ciudades europeas importantes, ya que los cruzados fanáticos los consideraban enemigos internos peligrosos del cristianismo establecido y una amenaza espiritual directa a la fe dominante. En muchos lugares y territorios fueron obligados por ley a vivir en barrios segregados específicos, guetos cerrados y aislados, y fueron expulsados repetida y sistemáticamente de diversas partes de Europa occidental y oriental. En 1290, el rey Eduardo I de Inglaterra expulsó oficial y definitivamente a todos los judíos del país británico. Exactamente lo mismo ocurrió posteriormente en Francia en 1394, en España en 1492, en Portugal en 1497 y en muchos otros territorios y reinos europeos importantes. Además, en algunos lugares específicos donde eventualmente se les permitía regresar después de décadas de exilio, se imponían restricciones severas, humillantes y económicamente destructivas. Por ejemplo, no podían legalmente poseer tierras agrícolas, propiedades inmobiliarias o bienes raíces de ningún tipo. Pero en la Europa medieval feudal, invertir en bienes raíces y propiedades constituía una de las principales maneras tradicionales y más seguras de acumular riqueza sostenible, construir patrimonio familiar y asegurar estabilidad económica generacional. Entonces, como se les prohibía sistemáticamente poseer tierra y muchas profesiones lucrativas estaban completamente cerradas para ellos por ley,
prácticamente no tenían más opción viable que dedicarse al comercio itinerante, una profesión móvil y transportable, que también podían llevar físicamente consigo si eran súbitamente expulsados de un territorio, representando una verdadera forma de riqueza líquida y portable que no podía ser fácilmente confiscada por autoridades hostiles. De esta manera estratégica e inteligente, los judíos crearon gradualmente redes comerciales sofisticadas y eficientes que cruzaban audazmente las fronteras geográficas de países, reinos y continentes enteros para comerciar productivamente entre ellos mismos, creando un sistema económico paralelo y autosuficiente que trascendía las limitaciones políticas locales. Su capacidad excepcional y culturalmente desarrollada para comunicarse efectivamente a través de diferentes culturas, idiomas y sistemas sociales representaba una ventaja crítica, fundamental e invaluable en el mundo medieval fragmentado. Durante siglos enteros, los judíos fueron consistentemente al menos bilingües y frecuentemente tenían fluidez impresionante en múltiples idiomas diversos. Hablaban hebreo sagrado o yiddish tradicional en casa con sus familias, dominaban el idioma local en las calles para la supervivencia diaria y a menudo aprendían estratégicamente lenguas adicionales específicamente para el comercio internacional y las transacciones comerciales complejas. En una época histórica de grandes conflictos militares, inestabilidad política constante y enormes barreras culturales, lingüísticas, religiosas e incluso económicas entre diferentes regiones, reinos y territorios europeos, los judíos lograron prosperar notablemente en el comercio lucrativo de muchos productos valiosos, principalmente artículos de alto valor como especias exóticas orientales, seda luxury asiática, oro puro, plata refinada y diamantes preciosos, productos que eran relativamente fáciles de transportar discretamente, pero extremadamente difíciles de valorar accurately y vender rentablemente sin conocimiento especializado. Estos productos de alta calidad y gran valor frecuentemente se vendían a crédito con términos complejos y acuerdos de pago diferido. Por lo tanto, la confianza personal absoluta, la reputación comercial impecable y la integridad moral de los compradores eran elementos absolutamente esenciales e indispensables para cualquier transacción exitosa. Esta confianza mutua fundamental solo era genuinamente posible en grupos pequeños, cohesivos y bien organizados, donde todos se conocían personalmente entre sí, como en la comunidad judía tradicional establecida. Un comerciante judío típico del siglo XIII podía inteligentemente comprar lana de alta calidad en Ámsterdam directamente a campesinos locales en el mercado central de la ciudad. Luego, viajar arduamente durante semanas a El Cairo para vender estratégicamente esos productos valiosos a un comerciante judío establecido que hablaba y escribía exactamente el mismo idioma y que compartía las mismas tradiciones judías ancestrales, valores culturales y leyes económicas religiosas. Después de completar la transacción exitosamente, regresaría a Europa con especias exóticas valoradas y otros bienes preciosos altamente demandados. Estas redes comerciales internacionales sofisticadas y sistemas financieros complejos, junto con sus rutas comerciales establecidas y optimizadas, otorgaron a los judíos una gran ventaja competitiva estratégica, permitiéndoles acceder exclusivamente a mercados lucrativos cerrados para otros grupos étnicos, religiosos o comerciales. Mientras que los comerciantes católicos tradicionales de piedras preciosas tenían que gastar fortunas enormes en seguridad armada, protección militar costosa y demandas legales interminables,
Los comerciantes judíos sabían con certeza absoluta que otro judío nunca los engañaría o defraudaría, porque automáticamente todos los demás judíos de la red sabían inmediatamente que era un fraude y sería permanentemente excluido de todos los negocios para siempre. De esta manera estratégica, inteligente y culturalmente cohesiva, los comerciantes judíos formaron gradualmente una pequeña pero próspera burguesía comercial que poco a poco se enriqueció sistemáticamente, con su influencia económica y poder comercial alcanzando diversas industrias importantes, incluso hasta nuestros días modernos. Por ejemplo, los judíos todavía dominan completamente el comercio mundial de diamantes e Israel es reconocido como uno de los 3 centros principales de la industria diamantífera global. Pero conforme los comerciantes judíos se volvieron progresivamente más ricos, exitosos y económicamente poderosos, descubrieron y desarrollaron una nueva oportunidad económica lucrativa en la intermediación financiera compleja, los servicios bancarios especializados y el manejo profesional de capital. En la Europa medieval controlada por la Iglesia, la poderosa Iglesia católica prohibía estrictamente la usura, es decir, cobrar cualquier tipo de intereses sobre los préstamos de dinero. La Iglesia oficial veía el préstamo con intereses como una forma moralmente reprobable de explotación económica que equivalía directamente a robar a los pobres y vulnerables. Esta prohibición religiosa estricta permitió a los judíos ingresar estratégicamente al negocio lucrativo de préstamos de dinero, ya que no estaban sujetos legalmente a estas restricciones religiosas católicas específicas. Las tradiciones orales judías milenarias consideraban cuidadosamente que existían circunstancias morales legítimas donde cobrar intereses justos estaba no solamente permitido, sino éticamente justificado. Prestar dinero con intereses razonables era completamente aceptable siempre y cuando los términos fueran justos, transparentes y claramente establecidos desde el inicio. De hecho, la tradición judía considera profundamente que prestar dinero en lugar de simplemente regalarlo constituye un acto superior de caridad verdadera y ayuda efectiva. Al prestar estratégicamente, otros pueden comenzar independientemente su propio negocio productivo y mantener su dignidad personal, independencia económica y autoestima en el proceso de crecimiento. Esta actitud cultural positiva, constructiva y emprendedora hacia los préstamos comerciales e intereses financieros llevó naturalmente a muchos judíos a convertirse profesionalmente en prestamistas especializados, banqueros expertos y financieros sofisticados. Con el tiempo y la experiencia acumulada, los banqueros judíos se ganaron una reputación internacional sólida por ser verdaderos expertos en finanzas complejas, justos en todas las transacciones comerciales y extremadamente confiables en sus negocios. Al mismo tiempo, los banqueros judíos innovadores también crearon y desarrollaron sistemas avanzados de intercambio de divisas internacionales que facilitaron enormemente el comercio a través de toda Europa. Esto llevó estratégicamente a muchos comerciantes no judíos a confiar completamente en ellos con su dinero ganado y usar regularmente sus servicios bancarios especializados. Mientras la economía europea se desarrollaba, expandía y sofisticaba gradualmente, los banqueros judíos jugaron un papel absolutamente crucial en el financiamiento del comercio internacional y el apoyo financiero a emprendedores visionarios, además de financiar a muchos monarcas europeos poderosos que constantemente les pedían dinero prestado para financiar guerras costosas y les cobraban impuestos enormes y arbitrarios. Muchas veces, estos mismos monarcas incluso terminaban convenientemente expulsándolos de sus países y confiscando toda su riqueza acumulada para evitar astutamente pagar sus deudas enormes.
Esta historia larga y dolorosa de persecución sistemática y discriminación institucionalizada también explica claramente por qué la comunidad judía ha desarrollado un sentido extraordinariamente fuerte de comunidad, solidaridad interna y responsabilidad mutua. En la tradición judía milenaria existe un concepto fundamental llamado Aravut, que significa específicamente que todos los judíos son moral y éticamente responsables unos de otros, sin excepción. Esto significa que cualquier persona judía tiene el deber sagrado e ineludible de ayudar activamente a otros miembros de la comunidad, asegurando que absolutamente nadie se quede atrás, abandonado o desamparado. Esta solidaridad interna profunda y genuina les permitió crear redes sofisticadas de apoyo mutuo que fomentan activamente la colaboración productiva, el intercambio generoso de conocimientos valiosos y la distribución eficiente de recursos económicos entre todos los miembros de la comunidad. Desarrollaron meticulosamente mecanismos organizados de ayuda mutua, donde los miembros más ricos y exitosos ayudaban sistemáticamente a los más pobres y vulnerables a establecerse, progresar económicamente y alcanzar estabilidad financiera. Establecieron cuidadosamente fondos comunitarios de préstamos sin intereses, instituciones especializadas que proporcionaban dinero necesario a quienes lo necesitaban desesperadamente para comenzar negocios prometedores, pagar deudas urgentes o invertir en educación, sin tener que recurrir a prestamistas externos hostiles, además de asociaciones organizadas de caridad que manejaban profesionalmente fondos comunitarios para ayudar específicamente a viudas desamparadas, huérfanos vulnerables y personas en dificultades económicas severas. Pero este apoyo comunitario vital no era improvisado, espontáneo o desorganizado. Con el tiempo y la experiencia acumulada, las comunidades judías desarrollaron sistemáticamente sistemas altamente organizados, eficientes y profesionales de caridad estructurada. Organizaciones especializadas y dedicadas proporcionaban literalmente todo lo que una persona pudiera necesitar para sobrevivir y prosperar, desde comida nutritiva gratuita y préstamos sin intereses hasta educación de calidad e incluso servicios funerarios dignos. En muchos casos específicos, se construyeron infraestructuras comunitarias enteras y complejas para asegurar que ningún miembro de la comunidad fuera jamás abandonado, rechazado o dejado atrás, independientemente de su riqueza personal, estatus social o circunstancias individuales. Esta generosidad institucionalizada, organizada y sistemática se convirtió en la columna vertebral fundamental de la resistencia judía a través de todas las generaciones históricas. En muchos casos prácticos, los jóvenes emprendedores ambiciosos no tenían que recurrir a bancos externos discriminatorios en absoluto. Podían depender confiadamente de miembros de la familia extendida, amigos cercanos de la comunidad o fondos comunitarios establecidos para asegurar el capital inicial necesario para comenzar un negocio prometedor, comprar una casa familiar o invertir inteligentemente en educación superior de calidad. Este acceso interno privilegiado y exclusivo al financiamiento comunitario creó un motor extremadamente poderoso e innovador de movilidad social ascendente, permitiendo de manera sistemática que las nuevas generaciones emergentes ascendieran económicamente y prosperaran financieramente sin tener que depender absolutamente de instituciones externas hostiles que frecuentemente discriminaban sistemática y deliberadamente contra ellos por motivos religiosos, étnicos o culturales. Esta independencia financiera estratégica representaba una ventaja competitiva enorme que otros grupos minoritarios simplemente no poseían ni podían replicar fácilmente. Incluso la naturaleza inherentemente comunal
colaborativa y solidaria de la vida judía tradicional, proporcionaba de manera natural una red extremadamente útil, valiosa e irreemplazable de conexiones comerciales sofisticadas y relaciones sociales duraderas que trascendían las fronteras geográficas y las diferencias económicas individuales. La oración judía tradicional y milenaria requiere específicamente y sin excepción un quórum sagrado de exactamente 10 hombres adultos llamado minyan, una tradición religiosa fundamental que se mantiene inquebrantable desde tiempos bíblicos, y cada sinagoga establecida en cada ciudad del mundo, desde las metrópolis más grandes hasta los pueblos más pequeños, tiene uno disponible y funcionando regularmente. Entonces, cada vez que un empresario judío ambicioso viaja por negocios a cualquier ciudad desconocida, ya sea por trabajo, comercio o nuevas oportunidades, puede inmediatamente y sin complicaciones unirse a un minyan local establecido y encontrar automáticamente una serie extraordinaria de oportunidades valiosas para construir nuevas relaciones comerciales duraderas, establecer contactos útiles e influyentes y desarrollar asociaciones estratégicas mutuamente beneficiosas que pueden durar décadas enteras. Y como este tipo de red comunitaria orgánica siempre está creciendo naturalmente, evolucionando constantemente según las circunstancias y expandiéndose geográficamente a nuevos territorios y mercados, siempre hay nuevas posibilidades emergentes y emocionantes, oportunidades únicas e irrepetibles y conexiones potenciales valiosas disponibles para explorar cuidadosamente, desarrollar estratégicamente y aprovechar inteligentemente. Esta red viviente y dinámica funciona como un ecosistema empresarial autosuficiente que se regenera y fortalece continuamente con cada nueva generación de participantes activos y comprometidos. Este principio fundamental e inquebrantable de responsabilidad mutua universal ha permanecido sorprendentemente fuerte, vibrante y activo hasta nuestros días modernos y globalizados, funcionando efectivamente como un sistema extremadamente robusto y confiable de protección colectiva en tiempos de crisis económica severa, recesiones devastadoras o incertidumbre financiera, y simultáneamente como una plataforma sólida, estable y productiva para el crecimiento sostenible en tiempos de estabilidad económica y prosperidad general. Este sistema dual de apoyo se volvió aún más crítico, importante y absolutamente necesario después de los traumas indescriptibles, devastadores e inolvidables del siglo XX, particularmente después de las experiencias traumáticas que marcaron para siempre la conciencia colectiva judía. El Holocausto no solo diezmó brutal y sistemáticamente las poblaciones judías europeas, eliminando aproximadamente 6 millones de vidas inocentes y destruyendo comunidades enteras que habían existido durante siglos, sino que también reforzó dramática e irrevocablemente la necesidad absoluta e innegable de solidaridad interna inquebrantable, cohesión comunitaria férreo y apoyo mutuo incondicional entre todos los sobrevivientes dispersos alrededor del mundo. Después de sobrevivir milagrosamente contra todas las probabilidades a horrores verdaderamente inimaginables, genocidio sistemático planificado y persecución extrema sin precedentes en la historia humana, las comunidades judías supervivientes redoblaron determinada y heroicamente sus esfuerzos colectivos en ahorro disciplinado y meticuloso, emprendimiento inteligente y calculado y ayuda mutua perfectamente organizada y coordinada, asegurando de manera absoluta que las generaciones futuras estuvieran completamente preparadas, mental y financieramente equipadas para enfrentar cualquier mundo incierto con resistencia inquebrantable, fortaleza emocional y unidad comunitaria
absolutamente inquebrantable, que nunca más permitiría tal vulnerabilidad. Pero esta responsabilidad mutua profunda, inquebrantable y generacional también se extiende crucialmente y de manera absolutamente fundamental a la educación universal de calidad, que debe ser completamente accesible y disponible para todos los miembros de la comunidad sin excepción, no solamente para los ricos, privilegiados o económicamente favorecidos de la sociedad. Se considera un deber sagrado, moral e ineludible ayudar activamente a otros miembros de la comunidad a obtener la mejor educación posible disponible, la formación más completa y el conocimiento más profundo, ya que el conocimiento se ve fundamentalmente como una herramienta extraordinariamente poderosa e invaluable para el éxito personal sostenible, la movilidad social ascendente y la seguridad económica a largo plazo. Esta perspectiva educativa representa una filosofía revolucionaria que ha distinguido históricamente a las comunidades judías de prácticamente todas las demás sociedades tradicionales durante milenios enteros. A diferencia de muchas culturas tradicionales arraigadas, donde la educación formal siempre ha sido exclusiva, restrictiva y reservada únicamente para las élites adineradas, la aristocracia terrateniente o las clases gobernantes privilegiadas, en el judaísmo histórico y tradicional, incluso los más pobres, desfavorecidos y económicamente marginados de la comunidad, se esperaba que estudiaran diligente y consistentemente, aprendieran constantemente nuevas habilidades y desarrollaran sistemáticamente sus capacidades intelectuales naturales al máximo de su potencial individual. Esta democratización radical de la educación superior representaba algo verdaderamente revolucionario en sociedades donde el analfabetismo era la norma para las masas populares. Y esta filosofía educativa inclusiva es otra clave absolutamente fundamental del éxito judío sostenible y duradero a través de los siglos. Los judíos entienden profunda e intuitivamente que para ganarse la vida exitosamente y prosperar económicamente en un mundo frecuentemente hostil e impredecible, tenían que enfocarse estratégica e inteligentemente en cosas verdaderamente valiosas que no les pudieran ser arrebatadas violentamente, confiscadas arbitrariamente o destruidas maliciosamente si eran súbitamente expulsados de sus hogares o perseguidos violentamente por autoridades locales o turba enfurecidas. Por eso se involucraron tan intensiva y sistemáticamente en el comercio especializado de metales, preciosos refinados y piedras preciosas extraordinariamente valiosas, artículos que son relativamente fáciles de ocultar discretamente, transportar rápidamente durante huidas urgentes, pero que mantienen su valor intrínseco y son universalmente aceptados y reconocidos en cualquier mercado del mundo civilizado. Y por eso también se volcaron determinada e incansablemente a adquirir conocimiento especializado, avanzado, habilidades profesionales altamente transportables y educación superior de la más alta calidad disponible, activos completamente intangibles, pero extraordinariamente valiosos, que no pueden ser robados físicamente por autoridades hostiles, confiscados por gobiernos corruptos o destruidos por turbas violentas, y que podían llevar mentalmente consigo como patrimonio invisible, pero invaluable, si tenían que migrar urgentemente, huir desesperadamente o reubicarse en otros territorios desconocidos o países completamente extraños, donde tendrían que reconstruir sus vidas desde cero.
Entonces, las restricciones económicas sistemáticas impuestas por sociedades hostiles y las limitaciones sociales arbitrarias, las persecuciones violentas repetidas y traumáticas y las expulsiones masivas devastadoras llevaron histórica e inevitablemente a que la educación de calidad se convirtiera en una prioridad máxima, absoluta e inquebrantable para todas las familias judías, sin excepción, independientemente de su nivel socioeconómico o circunstancias particulares. Un hogar judío tradicional y auténtico frecuentemente está completamente lleno hasta el techo de libros valiosos y diversos, textos sagrados antiguos, materiales educativos especializados, manuscritos religiosos y literatura secular, y los niños pequeños son cuidadosa y sistemáticamente introducidos a la lectura fluida, el estudio riguroso del Torá sagrado y el análisis crítico de textos complejos desde una edad extraordinariamente temprana, frecuentemente comenzando tan pronto como pueden, sostener un libro entre sus pequeñas manos. Esto desarrolla sistemática y progresivamente sus habilidades analíticas naturales y capacidades de pensamiento crítico sofisticado, así como una disciplina mental extraordinariamente fuerte, resistente e inquebrantable para el aprendizaje continuo de por vida, la investigación intelectual rigurosa y la búsqueda constante del conocimiento en todas sus formas. Esta formación intelectual temprana e intensiva crea mentes verdaderamente excepcionales que están entrenadas desde la infancia para cuestionar, analizar, sintetizar y crear nuevos conocimientos de manera independiente. Esto contrasta dramática y fundamentalmente con muchas otras religiones tradicionales donde la lectura personal individual no es considerada necesaria, requerida o incluso alentada, ya que las autoridades religiosas establecidas y jerárquicamente organizadas siempre están físicamente presentes para interpretar oficial y definitivamente los textos sagrados para los fieles devotos, creando una dependencia intelectual que limita el desarrollo del pensamiento independiente y la capacidad analítica personal. Este enfoque central, inquebrantable y revolucionario en la educación universal obligatoria es la razón principal y fundamental por la cual a lo largo de toda la historia humana documentada, durante milenios de existencia registrada, los judíos han mantenido consistente y notablemente tasas extraordinariamente altas de alfabetización completa y educación superior avanzada, incluso durante los períodos más oscuros y difíciles de persecución sistemática y marginalización social. También es la razón específica y directa por la cual, aunque los judíos representan apenas el 0,2% de la población mundial total actual, existe un número verdaderamente desproporcionado, impresionante y estadísticamente significativo de libros académicos publicados cada año sobre temas judíos diversos, contribuciones intelectuales innovadoras, descubrimientos científicos revolucionarios, avances tecnológicos y desarrollos culturales que han influenciado profundamente el progreso de toda la humanidad. Según un estudio extremadamente comprensivo, detallado y metodológicamente riguroso realizado por la prestigiosa institución Pew Research Center, los judíos son estadística e indiscutiblemente el grupo religioso más altamente educado del mundo entero, superando significativamente a todos los demás grupos religiosos, étnicos o culturales en prácticamente todas las métricas educativas medibles. En promedio notable, los judíos reciben aproximadamente 4 años de educación formal estructurada, mientras que otros grupos religiosos como hindúes y musulmanes apenas alcanzan un promedio de 5,6 años de educación básica. Esta diferencia educativa masiva y sistemática representa una brecha de más del doble en años de formación académica.
Este mayor nivel de educación sistemática, consistente y de alta calidad les permite acceder estratégicamente a mejores oportunidades laborales altamente especializadas, posiciones profesionales de mayor prestigio y salarios significativa y mensurablemente más altos que el promedio poblacional general. Otro contribuyente absolutamente mayor, fundamental e importante al éxito judío sostenible es el énfasis tradicional milenario en el pensamiento abstracto extremadamente complejo y el análisis intelectual sofisticado de la más alta calidad. Durante siglos enteros de tradición educativa ininterrumpida, la educación judía, formal e informal, se centró intensiva y sistemáticamente en el estudio meticuloso de textos religiosos extraordinariamente complejos, densos y multifacéticos como el Talmud monumental, donde se alentaba específica y deliberadamente a los estudiantes jóvenes a cuestionar absolutamente todo, debatir intensiva y apasionadamente, interpretar creativamente desde múltiples perspectivas y reformular ideas tradicionales de manera crítica e innovadora, desarrollando así una capacidad intelectual verdaderamente excepcional. Este ejercicio mental constante, intensivo y deliberadamente desafiante de razonamiento lógico, extremadamente riguroso y argumentación intelectual sofisticada, entrenó sistemática y efectivamente mentes verdaderamente excepcionales, brillantes y altamente capacitadas, que son completamente capaces de manejar la ambigüedad compleja sin frustración, resolver problemas multifacéticos de manera creativamente innovadora y pensar estratégicamente a largo plazo con una visión extraordinariamente amplia y profunda. Estas habilidades cognitivas altamente desarrolladas y refinadas se tradujeron excepcionalmente bien y de manera natural en profesiones modernas altamente demandantes que requieren análisis intelectual del más alto nivel, como derecho complejo y especializado, medicina avanzada y especializada, finanzas sofisticadas y complejas, academia rigurosa y competitiva e investigación científica verdaderamente innovadora y revolucionaria. Así, los hábitos intelectuales específicos, únicos y altamente desarrollados, que fueron cuidadosamente cultivados en las salas de estudio religioso tradicionales, se convirtieron automáticamente en activos profesionales extremadamente valiosos, versátiles e irreemplazables en la modernidad secular competitiva. El impacto dramático, profundo y transformador de esta devoción cultural inquebrantable y generacional a la educación de excelencia se refleja claramente en algunas estadísticas verdaderamente asombrosas, extraordinarias e históricamente sin precedentes que demuestran el poder transformador de la educación sistemática. Aunque los judíos representan solo aproximadamente el 0,2% de la población mundial total actual, una fracción verdaderamente minúscula de los más de 8.000 millones de habitantes del planeta, constituyen asombrosamente más del 20% de todos los ganadores del extraordinariamente prestigioso Premio Nobel en toda su historia centenaria. Una desproporción estadística que es literalmente 100 veces mayor de lo que sería esperado por pura casualidad matemática. Este logro notable, extraordinario e históricamente sin precedentes abarca una diversidad impresionante de campos académicos y científicos, como física teórica avanzada, química experimental innovadora, medicina revolucionaria, economía compleja, literatura universal y esfuerzos por la paz mundial, mostrando de manera irrefutable la extraordinaria contribución multifacética del intelecto judío al progreso global de la civilización y el avance fundamental de toda la humanidad hacia un futuro mejor y más próspero.
Esta concentración excepcional de genialidad intelectual no puede ser explicada por simple coincidencia, sino que refleja claramente los resultados tangibles de siglos de énfasis cultural en la educación, el pensamiento crítico y la innovación intelectual. La educación financiera sofisticada también es absolutamente clave, fundamental e indispensable en las familias judías tradicionales y modernas, quienes no solamente saben cómo hacer dinero de manera efectiva, ética y sostenible, sino también cómo protegerlo inteligentemente contra riesgos económicos, invertirlo sabiamente en oportunidades prometedoras y cómo asegurar meticulosamente que las generaciones futuras no malgasten irresponsable y destructivamente la riqueza pacientemente creada, acumulada y preservada por sus padres dedicados y abuelos trabajadores, un problema extremadamente común y devastador en familias que hacen mucho dinero rápidamente sin desarrollar simultáneamente la sabiduría financiera necesaria para mantenerlo y multiplicarlo responsablemente. Esta educación financiera integral va mucho más allá de simplemente ganar dinero. Incluye la preservación intergeneracional de la riqueza, la planificación patrimonial estratégica y la transmisión de valores económicos sólidos. Es altamente probable y estadísticamente comprobable que los niños provenientes de familias trabajadoras tradicionales, donde todos los miembros deben luchar constantemente, trabajar arduamente y esforzarse diariamente para obtener las cosas básicas necesarias para la supervivencia y el bienestar familiar, terminen aprendiendo naturalmente habilidades extremadamente importantes de vida práctica, valores fundamentales, sólidos, principios inquebrantables de trabajo duro y una ética laboral extraordinariamente fuerte que los servirá durante toda su existencia. Paradójicamente, pueden terminar siendo significativamente más exitosos, equilibrados y prósperos a largo plazo que los niños mimados de familias súper ricas que no tienen absolutamente ningún incentivo real para luchar personalmente, trabajar duro por sus logros y hacer las cosas correctamente desde el principio, desarrollando así una mentalidad de privilegio que puede ser destructiva para su desarrollo personal y profesional futuro. Por eso, si vamos a hacer mucho dinero y acumular riqueza sustancial, también tenemos que crear simultáneamente algún tipo de protección inteligente, sistema educativo integral y estructura familiar sólida para que nuestros hijos queridos no desperdicien irresponsablemente toda esa riqueza duramente acumulada, para que nuestros hijos y nietos no sean psicológicamente destruidos, emocionalmente dañados o espiritualmente corrompidos por nuestro éxito material excesivo, un fenómeno trágico que ha destruido innumerables fortunas familiares a lo largo de la historia. Y los judíos también son extraordinaria, sistemática y consistentemente buenos en esto, habiendo desarrollado durante milenios estrategias culturales probadas para la transmisión exitosa de riqueza y valores entre generaciones. En familias no judías típicas y convencionales, la educación financiera frecuentemente se limita simplemente y restrictivamente a enseñar a los niños pequeños a conseguir eventualmente un buen trabajo estable, seguro y bien remunerado, sin profundizar en conceptos más sofisticados de creación de riqueza, inversión estratégica o emprendimiento innovador. Pero en la comunidad judía tradicional y moderna, los padres responsables y educados tienden consistentemente a modelar de manera práctica hábitos financieros extremadamente saludables, sostenibles y probados para que sus hijos queridos aprendan naturalmente a manejar el dinero de manera responsable, inteligente y estratégica desde una edad extraordinariamente temprana, creando así una base sólida para el éxito financiero de por vida.
Desde una edad muy temprana e impresionable, a los niños judíos se les enseña consistente y sistemáticamente la importancia absolutamente fundamental de vivir conscientemente por debajo de sus posibilidades financieras. Ahorrar diligente, disciplinada y sistemáticamente una porción significativa de todos sus ingresos e invertir sabiamente y estratégicamente en activos de calidad que crezcan sosteniblemente con el tiempo y proporcionen seguridad financiera a largo plazo. Hay un fuerte énfasis cultural profundamente arraigado en resistir firmemente el consumismo innecesario, las compras impulsivas y el gasto frívolo, y enfocarse en cambio de manera disciplinada en construir riqueza verdaderamente duradera, sostenible y transferible a las próximas generaciones, creando así un legado financiero sólido que puede perdurar durante décadas o incluso siglos. Una lección común, repetida y profundamente arraigada, que se transmite de generación en generación, es sacrificar conscientemente placeres presentes inmediatos y gratificaciones instantáneas por beneficios futuros verdaderamente significativos y duraderos. Un recordatorio constante, poderoso e inspirador de que trabajar duro, disciplinadamente y estratégicamente hoy puede llevar inevitablemente a un negocio extraordinariamente exitoso, próspero y sostenible mañana, creando así un ciclo virtuoso de esfuerzo presente y recompensa futura que caracteriza la mentalidad judía hacia el éxito a largo plazo. Esta filosofía de gratificación diferida no es simplemente una estrategia económica, sino una forma de vida integral que permea todos los aspectos de la existencia, desde la educación hasta las relaciones familiares, desde las decisiones profesionales hasta las inversiones financieras más complejas. Existen textos religiosos específicos, detallados y extraordinariamente sofisticados que abordan meticulosamente temas complejos como manejo responsable del dinero, estrategias avanzadas de inversión a largo plazo, diversificación inteligente de portafolios y gestión proactiva de riesgos financieros, proporcionando un marco ético y práctico para la prosperidad económica. Por ejemplo, revelador, el Talmud monumental, una obra de más de 2.700 páginas que representa siglos de sabiduría acumulada, discute extensiva y minuciosamente asuntos relacionados directamente con el comercio ético responsable, los préstamos de dinero justos y equitativos, y las prácticas comerciales moralmente aceptables, ofreciendo consejos extraordinariamente prácticos, detallados y aplicables sobre cómo manejar las finanzas personales y comerciales de manera responsable, ética y sostenible. Además, el libro sagrado de Proverbios en la Biblia hebrea contiene literalmente numerosos consejos valiosos, probados y atemporales sobre gestión financiera inteligente, planificación patrimonial estratégica y construcción de riqueza sostenible que han guiado a las familias judías durante milenios enteros de existencia próspera. Tampoco podemos jamás olvidar que las persecuciones históricas sistemáticas, brutales y devastadoras contra los judíos durante siglos enteros los obligaron inevitablemente a desarrollar una resistencia mental extraordinaria, inquebrantable y una fortaleza psicológica excepcional, junto con un espíritu emprendedor feroz, innovador e imparable, porque al ser completa y sistemáticamente excluidos de las estructuras de poder político tradicionales, las instituciones gubernamentales establecidas y las jerarquías sociales dominantes, la movilidad social ascendente para los judíos dependía casi exclusiva y crucialmente del éxito financiero personal, el comercio innovador y el emprendimiento creativo e independiente. Esta exclusión forzada se convirtió paradójicamente en una ventaja competitiva extraordinaria
que los empujó hacia la innovación y la excelencia empresarial. Por eso los negocios privados independientes y la comunidad cohesiva siempre han estado histórica, cultural y estratégicamente vinculados de manera extraordinariamente estrecha e inquebrantable, lo cual es completamente opuesto, contradictorio y revolucionario comparado con las enseñanzas tradicionales de muchos otros grupos religiosos conservadores que creen firmemente que el dinero es intrínseca y moralmente malo, corrupto por naturaleza y la raíz fundamental de todos los problemas sociales, morales y espirituales, porque supuestamente puede corromper irreversiblemente el alma pura del hombre y alejarlo del camino espiritual verdadero. En el cristianismo tradicional establecido hay frases específicas, conocidas y frecuentemente citadas como la famosa declaración bíblica: es más fácil que un camello pase físicamente por el diminuto ojo de una aguja que un hombre rico entre espiritualmente al reino sagrado de Dios. Una metáfora poderosa que ha influenciado profundamente las actitudes cristianas hacia la riqueza material durante 2 milenios. Entonces, mientras que en la tradición cristiana históricamente establecida y doctrinalmente codificada, el dinero abundante y la riqueza material excesiva eran consistentemente vistos como algo moralmente problemático, espiritualmente peligroso y potencialmente corrupto en el judaísmo tradicional y moderno. La perspectiva cultural es totalmente diferente, radicalmente opuesta y fundamentalmente más positiva hacia la prosperidad económica. Para los judíos tradicionales y contemporáneos, hacer dinero de manera honesta, transparente y ética, realizar negocios justos y mutuamente beneficiosos, y ser genuinamente rico y próspero es considerado algo inherentemente bueno, moralmente honesto, socialmente beneficial y espiritualmente noble, siempre que se haga respetando principios éticos fundamentales. El judaísmo promueve activa y explícitamente la idea revolucionaria de que la riqueza material es una bendición divina genuina y una gran responsabilidad moral seria que debe ser manejada con sabiduría, integridad y propósito elevado. Se cree firme y consistentemente que el dinero debe ser manejado sabiamente con visión a largo plazo y usado constructivamente para crear más riqueza sostenible, multiplicar oportunidades para otros, así como para ayudar generosamente a otros menos afortunados y contribuir al bienestar general de la comunidad y la sociedad en su conjunto. En el judaísmo tradicional y contemporáneo, la pobreza definitivamente no se ve como una virtud espiritual admirable, una bendición divina o un estado moralmente superior, sino como una condición verdaderamente desafortunada, limitante y problemática que debe ser combatida activa, inteligente y sistemáticamente con trabajo duro e inquebrantable, esfuerzo constante y planificación estratégica a largo plazo, utilizando todas las herramientas, recursos y oportunidades disponibles para superarla completamente. Esta perspectiva radicalmente diferente hacia la pobreza contrasta dramáticamente con muchas otras tradiciones religiosas que romantican la privación material como una forma de pureza espiritual. Además, la tradición judía milenaria promueve consistente y deliberadamente una visión cultural extraordinariamente positiva que sirve como modelo aspiracional poderoso, alentando activa y explícitamente a todos los judíos a seguir determinadamente el camino del éxito financiero honesto, la prosperidad ética y el crecimiento económico sostenible como manifestaciones tangibles de bendición divina y responsabilidad moral. Por ejemplo, revelador y fundamental, el Tanaj sagrado, la Biblia hebrea completa que forma la base espiritual del judaísmo,
presenta consistente y deliberadamente a los primeros patriarcas y matriarcas judíos como individuos extraordinariamente prósperos, exitosos en múltiples dimensiones y abundantemente bendecidos materialmente por la providencia divina, incluyendo figuras legendarias como Abraham, el próspero comerciante, Isaac, el agricultor exitoso, Jacob, el ganadero próspero, y José, el administrador egipcio poderoso. Una cultura religiosa sólida con modelos claros, inspiradores y accesibles a seguir de personas genuinamente ricas, exitosas y éticamente prósperas, a las cuales admirar, emular y estudiar es absolutamente clave, fundamental e indispensable para el éxito colectivo de toda su comunidad, a través de las generaciones, creando un ciclo virtuoso de aspiración, logro y transmisión de valores prósperos. Para ayudarte a entender mejor y más profundamente este concepto psicológico fascinante, voy a contarte una breve anécdota ilustrativa y extraordinariamente reveladora que demuestra el poder transformador de los modelos mentales y las creencias limitantes. En 1953, el valiente, determinado y extraordinariamente preparado neozelandés Edmund Hillary fue histórica y oficialmente el primer hombre en escalar exitosa y completamente el Monte Everest, la montaña más alta del mundo, junto con el experimentado Sherpa Tenzing Norgay, después de décadas de intentos fallidos por parte de expedicionarios de todo el mundo. Hoy en día, sorprendentemente, muchas personas de diferentes nacionalidades, edades y niveles de experiencia escalan el Monte Everest cada temporada de verano, tanto que actualmente hay un serio problema ambiental de basura acumulada en la cima, porque literalmente cientos de personas suben ahí regularmente cada año, convirtiendo lo que una vez fue una hazaña imposible en una actividad relativamente rutinaria. Pero, ¿por qué absolutamente nadie en toda la historia humana documentada logró hacerlo antes de 1953, a pesar de que la montaña siempre estuvo ahí y la tecnología de escalada había existido durante décadas? La respuesta es psicológicamente fascinante, porque nadie realmente creía que fuera posible, factible o alcanzable para los seres humanos ordinarios, creando así una barrera mental insurmountable que era más poderosa que cualquier obstáculo físico real. Pero tan pronto como Edmund Hillary demostró irrefutablemente que era posible, muchas personas valientes comenzaron a hacerlo regularmente y con creciente frecuencia, rompiendo para siempre la barrera psicológica que había existido durante milenios. Y eso es exactamente, precisamente y paradigmáticamente lo que pasa con los judíos y su relación cultural con el éxito financiero sostenible. Desde sus propios escritos religiosos sagrados y venerados, hasta los literalmente cientos de ejemplos contemporáneos de personas extraordinariamente prósperas, exitosas y éticamente ricas en sus comunidades diversas alrededor del mundo moderno, es natural, fácil e inevitable para cualquier niño judío creer firmemente, sin dudas ni limitaciones mentales, que con trabajo duro constante, esfuerzo inteligente y estrategias probadas, es absolutamente posible, alcanzable y esperado tener éxito financiero significativo, prosperidad material duradera y estabilidad económica generacional, creando así una profecía autocumplida extraordinariamente poderosa. Su experiencia histórica extraordinaria, única y multigeneracional construyó meticulosamente un modelo extremadamente poderoso, probado y efectivo de resistencia intergeneracional inquebrantable y supervivencia cultural exitosa que ha sido refinado y perfeccionado durante milenios de adversidad superada. Las familias judías tradicionales y modernas enseñaron meticulosa, sistemática y deliberadamente a sus hijos queridos no solamente habilidades prácticas inmediatamente útiles y conocimiento técnico especializado,
sino también marcos mentales específicos, estrategias psicológicas probadas y filosofías de vida diseñadas inteligentemente para sobrevivir las dificultades más extremas imaginables y prosperar consistentemente bajo condiciones adversas, inciertas y desafiantes que destruirían a grupos menos preparados. Los niños judíos crecieron escuchando constantemente, absorbiendo profundamente e internalizando completamente historias familiares detalladas, inspiradoras y cargadas de significado sobre lucha heroica contra probabilidades imposibles, desplazamiento forzado superado con dignidad, reconstrucción valiente desde cero y éxito eventual triunfante que validaba todos los sacrificios anteriores. Estas historias extraordinariamente poderosas, emocionalmente resonantes y psicológicamente transformadoras, transmitían valores esenciales, inquebrantables y atemporales que incluían perseverancia absoluta ante cualquier obstáculo, optimismo realista pero inquebrantable, trabajo duro constante sin excusas, educación continua de por vida y solidaridad comunitaria incondicional que trascendía las diferencias individuales. Así, cada nueva generación emergente no tenía que reinventar dolorosamente la resistencia desde cero o descubrir laboriosamente estrategias de supervivencia por sí misma a través de ensayo y error costoso. En cambio, heredaba automática e instantáneamente un manual completo, probado y constantemente testado para prosperar incluso bajo condiciones adversas. Un sistema integral y sofisticado de conocimiento práctico acumulado durante milenios enteros de experiencia colectiva, sabiduría transmitida y lecciones aprendidas a través del sufrimiento transformado en fortaleza inquebrantable. Otro factor absolutamente crucial detrás del éxito judío ha sido su extraordinaria adaptabilidad cultural y flexibilidad social. Forzados a reubicarse incontables veces a lo largo de la historia, expulsados repetidamente de sus hogares establecidos, las comunidades judías se convirtieron en verdaderos expertos en ajustarse rápidamente a nuevos idiomas, nuevas leyes, nuevos sistemas económicos y nuevas realidades sociales. Dondequiera que llegaran, ya fuera en Ámsterdam próspero, el Cairo comercial, Varsovia industrial o Nueva York moderna, rápidamente aprendían cómo navegar los mercados locales, identificar nuevas oportunidades lucrativas y reconstruir sus redes comerciales desde cero. La adaptabilidad no era una opción conveniente, sino una necesidad absoluta de supervivencia. Se convirtió en una habilidad de supervivencia profundamente arraigada que se transmitía cuidadosamente de generación en generación como conocimiento vital. En un mundo moderno caracterizado por el cambio constante, la innovación tecnológica y la globalización acelerada, este hábito histórico de adaptación rápida se convirtió en una gran ventaja competitiva en los mercados modernos. Una historia larga y dolorosa, llena de persecución sistemática, hizo que los judíos desarrollaran habilidades únicas, estrategias sofisticadas y herramientas mentales que les permitieron seguir adelante contra todas las probabilidades. Muchos terminan acumulando fortunas enormes que reinvierten inteligentemente en más educación de calidad y más oportunidades para sus familias y toda su comunidad. Pero ¿puede realmente todo esto explicar completamente por qué los judíos todavía son estadísticamente más ricos hoy y ocupan tantas posiciones de poder e influencia en Estados Unidos, Europa y otras sociedades desarrolladas? El asunto fundamental es que cuando las condiciones sociales y políticas cambiaron favorablemente, los judíos ya estaban completamente preparados para aprovechar las nuevas oportunidades. Después de haber sido perseguidos durante siglos enteros, cuando se desarrollaron los estados seculares modernos, las democracias liberales y las sociedades abiertas, los judíos
estaban excepcionalmente bien preparados para asumir roles de liderazgo en política, negocios complejos y academia rigurosa. En las sociedades modernas, libres y capitalistas de Estados Unidos y Europa, los judíos prosperaron como nunca antes en su historia. Las habilidades que habían desarrollado durante siglos de adversidad, adaptabilidad, educación, redes comerciales, pensamiento analítico, solidaridad comunitaria y espíritu emprendedor, se convirtieron en ventajas enormes en el mundo moderno. Su énfasis histórico en la educación los preparó perfectamente para las economías basadas en conocimiento. Sus tradiciones comerciales los equiparon para el capitalismo global. Su experiencia con la diversidad cultural los preparó para sociedades multiculturales. Además, el trauma colectivo del Holocausto y otras persecuciones creó una determinación férrea de nunca más ser vulnerables. Esto se tradujo en un impulso extraordinario hacia el éxito, la seguridad financiera y la influencia política como formas de protección. Las familias judías invirtieron masivamente en educación, negocios y construcción de riqueza como mecanismos de supervivencia. La cultura judía también desarrolló una mentalidad única hacia el riesgo y la oportunidad. Habiendo perdido todo repetidamente a lo largo de la historia, los judíos aprendieron a ser audaces cuando se presentaban oportunidades, pero también extremadamente cuidadosos en proteger lo que habían construido. Esta combinación de audacia emprendedora y prudencia financiera ha demostrado ser extraordinariamente efectiva. Su tradición de debate intelectual y cuestionamiento crítico también los preparó bien para campos como el derecho, la medicina, las finanzas y la investigación científica, donde el análisis riguroso y el pensamiento independiente son fundamentales. La costumbre judía de estudiar textos complejos y argumentar diferentes interpretaciones desarrolló exactamente las habilidades mentales necesarias para sobresalir en profesiones intelectualmente demandantes. Las redes comunitarias que habían desarrollado por necesidad de supervivencia se convirtieron en poderosas redes profesionales en el mundo moderno. Los contactos comerciales que cruzaban fronteras se transformaron en redes internacionales de negocios. Los sistemas de apoyo mutuo se convirtieron en redes de mentores y colaboradores. Incluso su experiencia histórica como minoría los hizo expertos en entender y navegar sistemas de poder complejos. Sabían cómo trabajar dentro de estructuras establecidas mientras mantenían su identidad cultural distintiva. Esta habilidad les permitió integrarse exitosamente en sociedades dominantes mientras preservaban sus ventajas culturales únicas. La importancia de la familia extendida y la transmisión intergeneracional de conocimiento también jugó un papel crucial. Mientras otras culturas podrían perder conocimiento y riqueza de una generación a la siguiente, las familias judías desarrollaron sistemas sofisticados para preservar y transmitir tanto el capital financiero como el capital humano. Los valores judíos también enfatizan la importancia de contribuir al bien común y la responsabilidad social. Muchos judíos exitosos se sienten obligados a usar su riqueza e influencia para beneficiar a la sociedad en general, no solo a su propia comunidad. Esto ha llevado a contribuciones significativas en filantropía, investigación médica, educación pública y justicia social. La tradición judía de cuestionar la autoridad y pensar independientemente también fomentó la innovación y el emprendimiento. En lugar de aceptar pasivamente las condiciones existentes, los judíos fueron entrenados culturalmente para buscar mejores maneras de hacer las cosas, identificar oportunidades no evidentes y crear soluciones innovadoras a problemas complejos. Su experiencia como comerciantes internacionales también les dio una perspectiva global única en un mundo cada vez más conectado.
Mientras otros grupos podrían estar limitados por perspectivas locales o nacionales, los judíos habían estado operando internacionalmente durante siglos, lo que les dio ventajas enormes en la economía globalizada moderna. La cultura judía también desarrolló una relación única con el dinero y la riqueza que difiere significativamente de muchas otras tradiciones religiosas. En lugar de ver la riqueza como espiritualmente corrupta, el judaísmo la ve como una herramienta para hacer el bien y una responsabilidad que debe ser manejada sabiamente. Esta actitud positiva hacia la creación de riqueza, combinada con fuertes valores éticos sobre cómo debe ser usada, creó una cultura que fomenta tanto el éxito material como la responsabilidad moral. Los empresarios judíos no se sienten culpables por su éxito, pero sí se sienten responsables de usarlo constructivamente. La tradición judía de estudio de por vida también significa que incluso los judíos exitosos continúan aprendiendo, adaptándose y mejorando a lo largo de sus carreras. Esta cultura de mejora continua y aprendizaje perpetuo les da ventajas sostenibles en mercados que cambian rápidamente. Además, la experiencia judía con la incertidumbre y el cambio los hizo expertos en planificación a largo plazo y gestión de riesgos. Sabían que las condiciones podían cambiar rápidamente, por lo que desarrollaron estrategias sofisticadas para proteger su riqueza y asegurar la continuidad generacional. Las comunidades judías también desarrollaron instituciones únicas que apoyan el éxito empresarial, desde organizaciones de préstamos comunitarios hasta redes de mentores, desde grupos de inversión hasta asociaciones profesionales. Estas instituciones proporcionan infraestructura crucial para el éxito empresarial. La importancia de la reputación en la cultura judía también creó incentivos poderosos para la conducta ética en los negocios. En comunidades pequeñas donde todos se conocen, mantener una reputación impecable no es solo una cuestión de orgullo, sino una necesidad económica práctica. Entonces, ¿son los judíos estadísticamente más ricos que otros grupos? Bueno, según todas las medidas disponibles, sí lo son. Aunque ciertamente no todos son ricos y muchos enfrentan dificultades económicas, en promedio y como grupo, les va significativamente mejor económicamente que la mayoría de otros grupos religiosos o étnicos. Pero es importante entender que este éxito no es el resultado de alguna superioridad inherente o conspiración secreta, sino el producto de siglos de adaptación cultural, valores específicos, instituciones comunitarias y experiencias históricas únicas que crearon ventajas particulares en el mundo moderno. ¿Y qué piensas tú sobre todo esto? ¿Qué otras razones o factores puedes identificar para explicar este fenómeno extraordinario? ¿Hay lecciones específicas que otros grupos podrían aprender de la experiencia judía? Me encantaría escuchar tu opinión y perspectiva, así que por favor, deja tus comentarios aquí abajo y comparte tus ideas. Y si realmente disfrutaste este video profundo y educativo, no te pierdas el siguiente contenido fascinante. Suscríbete al canal, activa las notificaciones, dale like a este video y compártelo con tus amigos para seguir descubriendo más contenido extraordinario como este que cambiará tu perspectiva sobre el éxito y la riqueza.